Muy buenas noches, queridos amigos, sean ustedes bienvenidos. Esto es Señales Ocultas, aquí por Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con los medios de contacto, Twitter, Instagram, Facebook, como 3A Llamada Radio, donde les queremos pedir que nos hagan favor de dejarnos todos sus comentarios, dudas, sugerencias, regaños, aportaciones y cualquier tipo de comentarios. Un caluroso saludo a quien nos hace favor de seguirnos hasta allá en Punta del Este, querida amiga, un saludo y un abrazo para ti. También a quienes nos siguen en las ciudades de Sudamérica, ahí en Perú, amigo Michelle, un abrazo. A quienes nos siguen en Guatemala, en algunas ciudades de la República Mexicana, y también quienes nos hacen el favor de seguirnos por ivox.com allá en España. En el día de hoy, la noche del día de hoy, con la compañía de nuestros queridos amigos Osiris Rodas. ¿Cómo estás, Osiris? Un gusto saludarte, Ramón. Gracias por la invitación y gracias por el favor de su atención a todos. Buenas noches. Raúl Ortiz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Ramón? Osiris, aquí atendiendo un poquito al programa. Programas con muy buenos temas. Nos gusta estar aquí con ustedes. Sí, caray, que conforme más tocamos este tipo de temas, como que se contagia uno, en el sentido de aprender más, y salen más temas, y sí, más, y más. Y el día de hoy recibimos gratas sorpresas que ya estaremos entablando contacto para poderlas platicar aquí y enterar a nuestros amigos que nos hacen el favor de prestarnos su atención. Bueno, entonces el día de hoy vamos a tocar un tema, sobre todo que para nuestro pueblo es muy mítico, de frontera a frontera. En México se maneja y se conoce, pero también pues en todo Mesoamérica. Así es. ¿No? Hoy vamos a hablar de nahuales. Va a estar muy interesante. Por supuesto. Vamos a primero a enfocar nuestro pensamiento en lo que es la parte prehispánica, después de la conquista hacia la independencia, y por último trataremos de ubicar la idea en tiempos modernos. Bueno, entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Esperamos este programa sea de su agrado. Me estaba comentando el otro día el productor que los temas van a ir avanzando en interés. Nosotros no pretendemos que nos paguen por las visualizaciones que tenemos o por los suscriptores que en Facebook o en YouTube nos hagan favor de obsequiarnos su mano o su dedo arriba, ¿no? Claro. Sin embargo, por la importancia de los temas que iremos tratando, yo les quisiera recomendar que si tienen oportunidad se suscriban para que les llegue la notificación y ya ustedes puedan elegir si desean acompañarnos en ese programa. Se va a poner esto muy interesante en las próximas semanas. Que amén, tratamos el tema de arcontes, que ha tenido una aceptación importante. También hablamos de la curación energética, de las posibilidades que tiene el ser humano, y esos temas son muy, muy interesantes y nos van a aportar información que a lo mejor estaba oculta y no tenemos acceso a ella. Vamos a empezar con nahuales. La palabra nahual proviene del término nahuali. El origen es discutido y su significado también es polémico, al punto que ya desde el siglo XVI, autores como Hernando Ruiz de Alarcón o Jacinto de la Serna propusieron diversas posibles etimologías para este término. Entre las diversas teorías se han propuesto sobre su origen, se encuentran, por ejemplo, que proviene del verbo nahualtia o nahualtia, que significa esconderse, ocultarse, al que Ruiz de Alarcón traduce también como disfrazarse o rebozarse. Esto es cubrirse con un rebozo. Sin embargo, Alfredo López Austín se opone a esta interpretación. Con el origen del verbo nahuali o nahuala, que evoca la idea de engañar o disimular. También el origen en alguno de los verbos con la raíz nahua, que se relaciona con la acción del habla. Nahuati, hablar fuerte. Nahuatia, hablar con imperio, mandar.
Nahualtia, dirigirse a alguien. Ángel María Garibay propuso un posible origen en la palabra nahui, que designa al número 4 relacionándola con la palabra castellana cuatrero, o con la idea de que el nahual tendría una cuádruple personalidad. Fíjense todos los conceptos, ¿no? Por supuesto. Daniel Brinton propuso en 1894 que la palabra nahual era un préstamo lingüístico del idioma zapoteco, teniendo su origen en la raíz na, que en el zapoteco significa saber, conocer. Lo relacionó así con la idea de un saber místico o mágico. Los nahuales, descritos en el Códice Borgia, dice que son criaturas metamórficas capaces de cambiar su forma física a cualquier otra forma animal o incluso en formas humanas, a voluntad. También Alfonso de Molina, en su vocabulario de la lengua castellana y mexicana en 1571, consignaba para el término nahuali el significado de brujo, hechicero o nigromante. Ahora, aquí viene la parte interesante. ¿Cómo se escribe? Nahual se puede escribir con H intermedia. También se puede escribir nahual con G. Y hay otras partes donde se escribe nahual con V. El nahual y el oculto, el escondido o el disfrazado dentro de las creencias mesoamericanas es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar forma animal. Este término se refiere tanto a la persona que contiene esa capacidad de convertirse en animal, como al animal que hace las veces del tutor o del huésped receptor del individuo. El concepto se expresa en diferentes lenguas nativas, con diferentes significados y contextos. Más comúnmente entre los grupos indígenas se denomina nahualismo a la práctica o capacidad que poseen algunas personas para transformarse en animales o en elementos de la naturaleza o para realizar actos de brujería. En cada parte de nuestro país, en cada parte de Mesoamérica, este ser, esta mitología, también existe. Por ejemplo, en la cultura maya, el concepto se expresa bajo la palabra chulel, que se entiende precisamente como espíritu. La palabra deriva de la raíz chul, que significa divino. De acuerdo con algunas tradiciones se dice que cada persona, al momento de su nacimiento, tiene ya el espíritu de un animal que se encarga de protegerlo y guiarlo. Estos espíritus usualmente se manifiestan solo como una imagen que aconseja en sueños o con cierta afinidad al animal que tomó a la persona como su protegida. Por ejemplo, si una mujer cuyo nahual fuera un sensontle, pues tendría una voz formidable y privilegiada para el canto. Pero no todos tienen un contacto tan leve. Se cree que hay personas a quienes llamaremos brujos, videntes o chamanes en el centro de Mesoamérica que pueden crear un vínculo muy cercano y estrecho con su nahual, es decir, con su animal receptor, los que les da una serie de ventajas que saben aprovechar muy bien para el objetivo que tengan, como puede ser la visión del gavilán, el olfato del lobo o el oído del ocelote. Estos pasan a ser herramientas e incluso se afirma que algunos más preparados pueden adquirir incluso la forma de sus nahuales. En algún aspecto le llaman teriantropía, y utilizar esta habilidad de diversas formas. Teriantropía sería el concepto que manifiesta que un individuo tiene la capacidad de transformar su cuerpo en el de un animal. Y utilizar esta habilidad de diversas formas, no todas son bien intencionadas.
según la tradición popular de nuestro pueblo y de toda Mesoamérica. Platícanos, licenciado Rodas. Sí, claro, con todo gusto. Pues principalmente cabe destacar que este tema, en lo particular, se le ha dado pues un 100% de misticismo, ¿no? En cada estado se dice que existe un nahual, ¿no? De nuestra República Mexicana. Bien, yo traigo un poco de información precisamente viéndolo desde un punto de vista más místico, en el cual dice y versa de esta manera. México tiene una gran tradición de chamanes, hechiceros y curanderos, también conocidos como nahuales, o nahuales es lo que tú hablabas, con H y con G. Todos los pueblos y ciudades de nuestro país tienen al menos un nahual, es lo que les comentaba. La palabra nahual, para nahual, es nahuayi, que significa lo que en mi vestidura o piel, y se refiere a la habilidad del nahual de transformarse en una criatura mitad hombre, mitad animal, destacando los siguientes animales, que era el tecolote, jaguar, águila y coyote. Pues mira, prácticamente ahorita ustedes están dando ya una explicación amplia de lo que es un nahual, pero yo creo que en México esta palabra la hemos conocido por años y prácticamente no solo por lecturas. Realmente no había información de este tipo, pero la sabíamos prácticamente por parte de las voces de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. Siempre hablaban de los nahuales. Prácticamente cuando éramos pequeños no sabíamos realmente de qué se trataba, pero sí hay bastantes leyendas, hay bastantes, no sé, vivencias que se tuvieron, que dieron la oportunidad a descifrar estos seres, ¿no? Una de ellas, y de las que probablemente se pueden contar, es precisamente de los indios del sur de Estados Unidos, que prácticamente a todo aquel nacido siempre lo protegían, o ya fuese con un lobo para que fuera astuto, para que tuviera la oportunidad de guiar a una tribu, el oso que le daba la fuerza a los guerreros, los caballos por la nobleza y la velocidad que se entendían, el águila, y es por eso que de una u otra manera armaban los tótems, claro, ¿no? Y un poquito más hacia el norte de México, pues las tribus que se asentaban ahí pues también daban el origen al nahualismo. Ahí hablábamos de las serpientes, otra vez el lobo, el coyote, el venado, y por eso muchas veces vemos ese tipo de danzas con la cabeza del venado. Prácticamente son cosas que se han vivido, que las hemos vivido por años y hasta la actualidad siguen existiendo. Sí, mira, debido a la oscuridad del término, porque no como es muy vasto, hay muchas interpretaciones, se vuelve pues un aspecto medio oscuro poderlo descifrar con claridad por la amplia difusión que tienen todas las culturas mesoamericanas. El nahualismo, no existe una significación única del término. Son varias y ahorita las iremos viendo. Si bien existen ciertas coincidencias entre varias cosmovisiones que hacen pensar que tienen un trasfondo común para la diversidad de las interpretaciones. Entonces, ¿qué les parece si empezamos por decir nahual como brujo? Sí, por supuesto. El concepto más generalizado del nahualismo, apoyado en las interpretaciones más tempranas realizadas por los conquistadores españoles, da al nahual el significado de la persona que a través de artes mágicas o divinas posee la capacidad de transformar su cuerpo en el de un animal, en un objeto, en fuego o en un fenómeno meteorológico, tal vez como pudiera ser un rayo o una nube. Entonces, si nosotros usamos este concepto de nahual, lo usaremos en el sentido original del concepto del brujo
brujo transformador. Esto quiere decir que le daremos temporalmente la idea de decir que es un hombre que tiene la capacidad de transformarse en un animal o en otra forma para realizar brujería o un fin dañino para algo o para alguien. Ese es en el concepto de brujo. A partir de muchas investigaciones, los antropólogos modernos aceptan la teoría del nahual, que es la siguiente: ese brujo transformador, y que corrobora con el registro etnológico de las creencias de los indígenas contemporáneos del centro y sur de México. Por ejemplo, ahorita mencionabas tú, Raúl, que pues nosotros tenemos la tradición de voz que hemos recibido de nuestros ancestros, ¿no? Y cuando a ti te platicaban y te decía, oye, el nahual, y vino el nahual, y se fue el nahual, y ¿qué idea te creaba sus relatos? Yo creo que siempre nos daban esas pláticas, esas ideas en cuestión de algo negativo, de algo maligno. Nunca fue algo positivo, algo que nos iba a traer una ayuda, etcétera. Siempre, cuidado, salgas de noche porque se aparece el nahual. Si ves un animal que está mucho tiempo parado en tu puerta o frente a tu casa, es porque alguien te va a hacer brujería. Y siempre nos hablan de esos términos, ¿no? O el perro negro, ¿no? El famoso perro negro, o aquel lobo, o ese can con mucha semejanza a lobos alfa, se presentaba con ojos muy brillantes. Eso, queridos amigos, nosotros lo hemos recibido como cultura de nuestro pueblo a través de la comunicación de voz. Sin embargo, existen varias clasificaciones. Por ejemplo, miren, hay registros donde dice que en el Códice Florentino de Bernardino de Sahagún, donde manifiestan que los nahuales podían aplicar sus artes al bien o al mal. La visión del nahual como un ser malévolo parece estar más extendida tanto en la antigüedad como en las creencias de los indígenas modernos. Pero el concepto de nahual es aquel que tiene la capacidad de transformarse en un animal para bien o para mal. Pero ahorita estamos en el brujo. Y que no necesariamente tiene que ser para mal. Pero la mayoría de los relatos que yo pude encontrar no lo señalan, No. Lo señalan como alguien que en esa transformación busca causar daño a otra persona. Después hay otro concepto, no sé si nos quieres platicar, Osiris. Sí, mira, te comento, incluso el destacar que efectivamente todos conocemos al nahual como un perro, un lobo, un coyote, ¿no? Con ciertas características así medias terroríficas, nefastas, ¿no? Sin embargo, ya escuchándote y recogiendo otras corrientes, otras posturas, vemos que efectivamente los nahuales no solamente son seres diabólicos como se considera, ¿no? También pueden traer bienestar, ¿sí? Pero realmente en su generalidad, pues pensamos, de acuerdo a lo que nos han irradiado los ancestros, que estos entes, estos nahuales, pues simple y sencillamente traen maldad, ¿no? Pues bien, dice que para los pueblos prehispánicos, el nahuali era uno de los hechiceros llamados Tlatlacatecotl, u hombres búhos, lo cual indica que solo aparecían de noche. Antes del apogeo de las grandes civilizaciones prehispánicas como la mexica o la maya, los indígenas yaquis, tarahumaras y seris que vivían en el norte de México y en el sur de los Estados Unidos, cerca del 900 después de Cristo, tenían nahuales. Estas civilizaciones se hallaban asentadas en parte de lo que hoy son estados americanos de California, Nuevo México y Texas, y los estados mexicanos de Chihuahua, Baja California, Sonora y Sinaloa. Aquí en este caso cabe señalar que pues prácticamente en el aspecto místico mexicano, pues
casi son los que le damos más seriedad a este tipo de temas, ¿no? Porque difícilmente hemos escuchado, no sé, en Europa, en Asia, hablar de este tipo de temas, ¿no? ¿O qué opinan ustedes al respecto? Pues mira, yo ahorita prácticamente lo que estás mencionando, yo considero que también la cultura china de una u otra manera maneja este tipo de conceptos, lo deben de manifestar con otro nombre, pero ellos manejan mucho lo que es el dragón, lo que es el león, el ratón, o sea, manejan ciertos animales místicos en los que hasta tienen su año, ¿no? Hoy empieza el año del dragón, entonces también manejan... Pero creo que a diferencia insisto, aquí le hemos dado las características de un ser diabólico, a diferencia de los orientales, ¿no? Y una transmutación. Sí, por supuesto, a diferencia de los orientales que pues les da, no sé, el año del dragón, viene suerte, viene certeza en las vidas de ellos. Aunque yo difiero un poco, no sé, es un poco de lo que yo considero. Como bien dice Juan Ramón, podemos manifestar lo que es el nahualismo tanto para lo positivo o lo negativo. Bien, si nosotros consideramos que podemos tener esa habilidad de asumir ciertas características de un animal, un lobo que guía bien una manada, que cuida, que busca, un oso que es luchador, que es poderoso, pues prácticamente estamos sacando las mejores características de un animal, y si estamos protegidos por ellos podemos de una u otra manera manifestarlas, que creo que es lo que hacen los chinos, ¿no? Digo, esa es una teoría que yo tengo, que de una u otra manera también en ese país o en esa cultura se maneja lo que es el poder del animal. Ahora bien, también podemos encontrar en Perú a un chamán denominado el lobo blanco, ya le había comentado yo a Juan Ramón, que es un chamán que se denomina el lobo blanco, precisamente porque él considera que tiene ese poder del lobo para poder hacer el bien a la humanidad. Lo podemos buscar ahí en algunos videos que él tiene, y así lo podemos encontrar, como el lobo blanco de Perú. Fíjate que hablábamos ahorita, por ejemplo, del nahual como un hechicero, un brujo, pero también hay otra forma de verlo. Por ejemplo, el nahual como un animal que es tutelar o es un espíritu guardián. Hay que considerar que el nahualismo puede ser también, según las culturas mesoamericanas, la conexión que espiritualmente enlaza a una persona y su animal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que es concebido como si fuera su otro yo de la persona, y que los destinos están ligados el uno con el otro. Es como diríamos su alter ego. En un concepto latino se puede traducir, como les decía, es su otro yo. Es como imaginemos que es un hombre y su otro yo es un lobo, o su otro yo es un oso. El concepto se utiliza para nombrar a una persona en que se tiene la confianza absoluta, lo que le permite que haga uno de ellos mismos sin restricciones. Puede tratarse, por otra parte, de la persona real o ficticia, en quien se identifica o se reconoce una imitación o una reproducción de la otra. Así, los males que aquejen a uno son sufridos por el otro. Haz de cuenta, alguien se enferma y se enferma su nahual, se enferma su animal, su alter ego, su otro yo, ya sea corporalmente o espiritualmente. De ahí la extendida creencia que hay en nuestro pueblo y en toda Mesoamérica, y sobre todo por todas las narraciones de las muertes sufridas por personas al momento que su animal nahual o su otro yo también muere. ¿Sí? Se ha propuesto la teoría de esta aceptación del término nahual, que se debe a una confusión tanto en la literatura antropológica como en las cosmovisiones de los indígenas modernos, entre las creencias del nahualismo y el tonalismo, siendo esta última
a la que verdaderamente correspondería ser originalmente el vínculo entre el hombre y el animal. Quiere decir esto que debemos pensar y tratar de encontrar ese vínculo espiritual que hace que un individuo pueda comunicarse con un animal en el primer aspecto y que después también pueda adquirir la habilidad de cambiar su aspecto físico y tomar el aspecto físico del animal que es su otro yo. Me está diciendo producción que vamos a un corte. ¿Qué les parece si ahorita continuamos? Está interesante. Nahuales, regresamos. En el tema nahuales. Pues bien, las tribus que les comentaba yo hace un momento, que eran los indígenas yaquis, los seris, los mexicas, ellos consideraban que si un hombre puede llegar a conocer su espíritu primitivo o nahual, entonces lo puede usar para curar a la gente y practicar la magia. Muchos dibujos primitivos en viejas cuevas muestran a personas como hombres lobo. En la cosmovisión mexicana, los nahuales eran protegidos por Tlipoca, el señor de la noche. La leyenda contaba que un nahual podía desprenderse de su piel y transformarse en una de esas criaturas. Tal es el caso de las leyendas coloniales, en las que algunos cazadores mexicas y españoles decían que durante la noche habían matado un animal y al amanecer el cadáver se había transformado el de un hombre. Si se dan cuenta, pues tenemos muchas corrientes, muchos puntos de vista al respecto del tema. Sin embargo, pues hay muchas coincidencias al respecto, ¿no? Con relación a que, pues, principalmente aquí en México, pues, como tú lo comentabas, Juan Ramón, todo se encamina a aquellos brujos hechiceros que pueden tener esa virtud de convertirse en nahuales. ¿Cómo ves? Como brujos para fines no benéficos, ¿no? Y benéficos también para curar a las personas. Esa es la parte que queríamos llegar ahorita. ¿Cómo ves, Raúl? Pues prácticamente volvemos a repetir. Todas las leyendas, toda la historia nos comenta que era en base a realmente aportar el mal. Se decía que los nahuales se transformaban de esa manera, número uno, para hacerle daño a las personas o para robar tanto ganado, robar, no sé, gallinas, llevárselas y poder enriquecerse, ¿no? O hacer algún otro uso de ellas. Pero era lo que nos contaban nuestros antepasados. Fíjate que me estaba pasando el dato, nuestro querido amigo Mauricio Macías Martínez nos dice que por favor hablemos un poco de Carlos Castañeda. Yo lo conocí en algún tiempo, pero me comenta mi productor que después se cambió el nombre y se volvió Castaneda, ¿no? Carlos Castaneda, él escribe un libro que habla precisamente de la relación cercana que existe con un chamán. El primero se llama Las enseñanzas de Don Juan, dice, es una forma yaqui del conocimiento. Aquí yo les recomiendo a ustedes que nos hagan favor de, si tienen interés leerlo, se los podemos recomendar. Son 3 libros, me parece, ¿no? El segundo de ellos se llama Viaje a Ixtlán. Son como narraciones de aventuras que tiene con Don Juan, que es un chamán quien lo introduce a este maravilloso mundo. Y el tercer libro se llama Una realidad aparte. Entonces yo les recomiendo, muchas gracias querido amigo Mauricio, tienes toda la razón, léanlo, búsquenlo, está en PDF, lo pueden buscar así, se llama Carlos Castaneda y ahí van a aparecer, léanlo, van a estar muy interesantes. Bueno, ahora, ¿qué es, sin embargo, lo que nosotros debemos considerar? Mira, decíamos ahorita que el nahual, entonces, puede ser un animal que tutela a un espíritu y se vuelve su guardián, que aquí ya existe un vínculo espiritual entre un individuo y un animal.
que se vuelve su otro yo recíprocamente, que todas las vivencias, padecimientos y experiencias que sufre el animal los vive el hombre, y que todo aquello que vive el hombre se refleja en el animal, y que esto termina hasta que cualquiera de los dos pierde la vida. Entonces, si pensamos así, debemos entender que el nahual es algo más allá que una simple transmutación de cuerpo y convertirse en un animal, y también que es más allá de solamente el aspecto de alguien que quiere manejar la brujería y la hechicería para cometer actos en contra de alguien, en perjuicio de alguien. Bueno, entonces aquí la idea del chamán va cambiando. Nos están diciendo que podemos crear desde la antigüedad en nuestros pueblos una comunión y una comunicación de nuestro espíritu con el de algún animal, que dependiendo, como veremos un poco más adelante, de las condiciones de nuestro nacimiento, es el animal al que se supone pertenece nuestro alter ego, ¿no? Sí, vale. por supuesto. Entonces, ¿qué les parece si ahora vamos a hablar del siguiente paso? Y dice así, vamos a considerar ahora al nahual como una entidad anímica. Que está alojada o que se encuentra alojada en el interior del cuerpo humano, ¿no? Y este le da calor y gobierna las facultades relacionadas con el movimiento y el crecimiento o el destino de una persona. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que realmente desde que nacemos con una protección de un animal, y de una u otra manera es el que nos lleva a nuestro destino, que forja nuestro destino. Tenemos ciertas habilidades. En algunas ocasiones hemos escuchado que eres tan inteligente o tan sagaz como un zorro, o que tienes una visión o una planeación como un águila. Y esto lo hemos escuchado por muchos años, ¿no? No solamente son temas de ahorita, esto lo hemos escuchado de por siempre. Fíjate que sería bueno decir que aquí hay una triada. Por ejemplo, el nahuali, como decíamos que tiene su origen la palabra nahual, Alfredo López Austin lanza una hipótesis de que nahuali, además de significar el brujo o la entidad transformadora, definía también la capacidad para realizar esa transformación radicada en una de las tres entidades anímicas que los nahuas reconocían dentro del cuerpo humano. Por ejemplo, el tonali o tonayi es la otra parte. Dice, es una entidad anímica que se aloja en el interior del cuerpo humano, que le da calor y gobierna sus facultades relacionadas con el movimiento y el crecimiento, es decir, el destino de la persona. Entonces, aquí el nahual, bueno, se divide en tres conceptos, vamos a conocerlos. Tonali es todo aquello que está alojado en el interior del cuerpo humano, que le brinda calor, gobierna sus facultades, que se relacionan con el movimiento y el crecimiento, que como consecuencia le darán destino a esa persona. Este uso actual del vocablo parece circunscribirse a un área comprendida entre la Sierra Norte de Puebla y el norte de Veracruz. Fíjense cómo los conceptos hasta se vuelven territoriales, ¿no? Aún en esta limitada región, las creencias adoptan matices singulares, ya sea de una comunidad a otra o bien de un informante a otro. Por lo regular, se dice que el tonali reside en la cabeza y es una esencia luminosa, pero su ubicación varía, pues algunas personas dicen que está en todo el cuerpo, otras lo sitúan en las palmas de las manos, y otras más lo señalan en el torrente sanguíneo. La estructura también es motivo de controversia. Los nahuas del norte de Veracruz mencionan 7 partes constitutivas. En cambio, los integrantes de la misma etnia que se ubican en la Sierra de Puebla señalan que es una sola, que su desprendimiento es posible ya sea durante el sueño, la embriaguez, el acto sexual o una intensa emoción, prácticamente como un susto, y que la excitación del tonali puede causar y provocar enfermedades importantes si se prolonga por mucho tiempo.
El otro aspecto... Es la teyolia, Ujú. ajá, que es el actual término del yolo, que significa a la vez corazón y alma, derivación de una fusión del yolo y teyolia, centro y entidad anímica, respectivamente, para los antiguos nahuas. Tanto yolia como yolot derivan del yol, que significa vida, y estos ligados a las ideas de interioridad, sensibilidad y pensamiento. O sea que volvemos a lo mismo, ¿no?, de que hemos hablado anteriormente. Todo está en el pensamiento, y obviamente esto nos lleva al ser interior, a la sensibilidad del ser interior. Para los nahuas de la Sierra Poblana es la principal de las entidades anímicas, a la vez que su lugar de residencia, el corazón. Aquí ya también estamos manejando lo que es el sentir del corazón, que es el encargado de transmitir al organismo la energía necesaria para vivir. Asimismo, el principio vital que origina la existencia en el cuerpo y que una vez cumplida su estancia en la tierra regresa a Dios, su creador. Ahí tiene uno la vida. Se encuentra ligado al equilibrio emocional, a la conciencia y a la racionalidad, compartiendo con el cerebro la función del pensamiento. De ahí que una sobrecarga emotiva altere sus funciones y pueda causar pérdida de la razón y la locura. Yolpolowi desfallece el yolo. O sea que hasta los náhuatl tenían un concepto para la persona que perdía la cordura, ¿no? Sí, así es. O una insuficiencia cardíaca que ocasiona el desvanecimiento o la epilepsia, que la podemos llamar yolmi-nikui. El yolo muere por un momento. O sea que también en cuestiones epilépticas nos indican que el yolo moría por un corazón momento. De corazón. Así es. Fíjense qué interesante, ¿no? Nos estamos enterando que el hecho del concepto nahual va mucho más allá que solamente una persona que se transforma en perro, lobo, oso para dañar a otros. Claro. Sí, que el término nahual es mucho más amplio. Nos habla de una energía que poseemos que se combina con la fuerza que da el corazón, las emociones, y nos falta conocer la otra. Entonces, por eso mismo, para llegar a ser un chamán, recuerden ustedes esto, que pudiera representar, tener comunicación con los ancestros o los dioses, o incluso hacer sanaciones, era necesario cubrir 3 aspectos importantes que lo convirtieran en eso. Ok, como chamán, pero que también le daba la facultad de ser un nahual. Sí, Está interesante, ¿no? Muy El interesante. concepto. Después, Fíjate que hemos hablado en estos momentos, acaban ustedes de mencionar de la liga que existe espiritualmente, incluso los órganos, el corazón, etcétera. Pero hay algo que no podemos dejar perder de vista, ¿no? Que cómo ocurre esa transformación, ¿no? ¿Cómo es que ocurre precisamente esa metamorfosis del convertirse en animales? Para ello yo les traigo algo aquí muy interesante. Existen varias versiones de cómo se logra esta transformación, estas metamorfosis. Una de ellas asegura que el brujo simplemente desaparece y se encarna en el animal a voluntad. El chamán afirma ser capaz de incorporar su conciencia al cuerpo de un animal ya existente, sea de una forma u otra. Hay una afinidad psíquica, una especie de parentela del alma entre el chamán y el animal en el que se transforma, como si se tratara de un avatar. Otra teoría dice que se fragmenta, para lo cual se desprende de modo deliberado de parte de su cuerpo, los ojos, las piernas, un brazo o incluso los intestinos. De este modo, si se quiere acabar con el nahual, el mejor método es seguirle y observar dónde realiza su transformación, robarle la parte del cuerpo de la que se desprendió, ya que de este modo le será imposible volver a su forma original y al amanecer morirá. Y por último nos habla otra más que afirma que el cuerpo dormido del brujo permanece en su casa, mientras su espíritu vaga
en la figura de animal. En este caso, para evitar que alguien toque su cuerpo dormido, el nahual debe dar ciertas volteretas. ¿Se dan cuenta qué interesante? Esto se va profundizando más, como tú bien dices, Ramón. Ya estamos ya hablando incluso de cómo se practica, cómo se hace esa metamorfosis, ¿no? Y aquí nos estás indicando que la persona que hace esa metamorfosis llega a estar, no sé, en una situación de ¿cómo podríamos llamarle? Desvalida, en un momento dado que su alma se va al cuerpo del animal, no puede estar totalmente vulnerable, sí, para que pueda ser acabada, ¿no? Sí, sobre todo porque dicen que si pierde el yolo, andaría penando en la tierra hasta que se cumpliera la flecha establecida de la muerte del que era su poseedor. Así es. Bueno, ahora, hay otra parte que se llama el iyotl, cuyo significado es el aliento. Entonces, fíjense, ya hablamos de la temperatura, el calor, la energía, hablamos de la fuerza del corazón. Ahora vamos a hablar del aliento vital, que se relaciona muy cercano con el hígado, al que se le atribuye la fuerza de las emociones, determinando esta como la fuente, donde, según el pensamiento de nuestros ancestros, radicaba el poder que permitía la transformación y podía usarse para infligir daño espiritual a otras personas. Entonces, la fuerza emocional en el nahual es toda aquella que se puede utilizar para causar un daño a sus semejantes. En programas anteriores hablábamos aquí de la curación energética, y en ella hablábamos precisamente de lo importante que era que nuestras emociones fueran positivas, porque esas vibraciones podían traer beneficios a la persona. Claro. Que nuestras palabras fueran de amor, porque esas vibraciones también podrían acercar salud, bienestar a esas personas. Y además, que nuestros pensamientos fueran los más puros, y para que esa persona también recibiera beneficios, pudiera sanar, curarse, etcétera. Hablamos de la importancia de las resonancias electromagnéticas, que en condiciones favorables pueden generar todo eso. Fíjense cómo nuestros ancestros ya lo sabían. Así es. Ya lo conocían. Así es. Y tanto para el bien como para el mal. Por ejemplo, decían que el iyotl, ¿cómo nos hace falta recobrar nuestra lengua madre? A mí cómo me encantaría perder la ignorancia que tengo y hablar náhuatl. Por supuesto. Por encima de otros idiomas, ¿no? Bueno, entonces decíamos que radica en el poder que permite la transformación, y se puede usar para infligir daño espiritual a otras personas. Esta capacidad se adquiría por herencia, por determinación del signo calendárico en el que nacieras, o por la realización de ciertos rituales. El nahualismo, vamos a verlo ahora como una sociedad secreta, y es aquí donde ya empieza a volverse más contemporáneo. Sí, por supuesto. ¿No? Daniel Brinton, en los últimos años del siglo XIX, siguiendo las ideas de Burborg, lanza la hipótesis de que los nahuales en su conjunto constituían una poderosa organización secreta, conformada por personas provenientes de diversas culturas y diversas lenguas, que estaban enlazadas por rituales místicos, por poderes necrománticos y doctrinas ocultas, cuyo fin era oponerse al gobierno y religión de los conquistadores españoles. De ahí que, según él,
podía encontrarse a nahuales encabezando la mayor parte de las revueltas indígenas en México o en Mesoamérica durante el primer periodo de la conquista y en la época colonial en México, Guatemala y otros países. No obstante, Brinton no desecha las relaciones del nahualismo con aquellas del animal tutelar y las personas con supuestos poderes sobrenaturales. Sin embargo, también debemos considerar, esta teoría ha sido desechada por investigadores posteriores como Foster y López Austin, que señalan que Brinton mezcló diversas tradiciones, expresiones religiosas y el folclore para introducirlas todas dentro de la categoría del nahualismo y que además en su época no había aún suficiente información sobre la diferencia entre nahualismo y tonalismo. Así es. Pues mira, yo creo que, como bien comentas, en programas anteriores hemos hablado de grises, arcontes, etcétera. Yo creo que en la lengua madre que tenemos del náhuatl, pues lo consideraban de esta manera, ¿no? Les daban estos nombres y a final de cuentas seguimos repitiendo lo mismo. Había gente que encabezaba ciertas revueltas y puede ser para intereses positivos o negativos, pero lo estamos viviendo ya con nuestros antepasados. Fíjate que aquí, por ejemplo, cabe señalar que Brinton en aquel tiempo ofrece como referencia en sus conceptos que el término nahual es el uso que se hace de él por Antonio de Herrera en su obra Historia General de las Indias Occidentales, que se escribe en el año de 1622, que, sin embargo, informa sobre la década de 1530 en una provincia en Honduras, donde dice que muchos años duraron estas supersticiones, que el demonio engañaba a los indígenas y aparecía como león, como tigre o coyote, porque de estos animales de rapiña hay muchos en esa provincia. A estos los llamaban nahuales, que era como decir guardadores o compañeros, y cuando moría el pájaro también moría el indio que estaba en él. Esto se vio muchas veces y se tenía por cosa verdadera. Era una manera que pudiera parecer que alguien tenía su nahual, aunque no fuera rico. Así es. ¿Sí? Estaría interesante también tomar como bibliografía el libro de la Historia General de las Indias Occidentales, es el libro 8 en el capítulo 4. En México es referido, por ejemplo, en el contexto azteca, hace una referencia con Bernardino de Sahagún en el libro que se llama Historia General de las Cosas de la Nueva España. Raúl, ¿ahí qué dicen? Pues mira, aquí dicen que, este fue escrito entre 1540 y 1585, en donde al enumerarse los distintos oficios de los aztecas, se equiparaba al nahual con el brujo, pero se le atribuía tanto a la capacidad de obrar en perjuicio como en beneficio, lo volvemos a repetir. Se da la dualidad, ¿no? Así es. En nahuali, propiamente se llama brujo, que de noche espanta a los hombres y chupa a los niños. Estas leyendas, las hemos escuchado por años. Ajá. El que es curioso de este oficio, bien se le entiende como, o entiende perfectamente cualquier cosa de los hechizos, y para usar de ellos es agudo y astuto, y aprovecha y no daña. Ese es el que es un nahual positivo, ¿no? El que es maléfico y es el que hace daño a los cuerpos con dichos, hechizos, y saca de juicio y ahoga, y es un embajador o un encantador del mal. También esto se considera en la Historia General de las Cosas de la Nueva España. Sí. Fíjate que en México se les ha dado el nombre de nahuales a los brujos que pueden cambiar de forma, o sea, para poderlo definir. Sin embargo, se cree que el contacto con los nahuales es también común entre los chamanes, lo que estábamos comentando ahorita, que buscan el beneficio para su comunidad, ¿sí?
aunque estos no se valen de la capacidad de transformación para ellos. El nahual es una forma de introspección, aquí está lo interesante, que le permite a quien lo practica tener un estrecho contacto con el mundo espiritual. Quiere decir, no solamente es aquel que tiene la capacidad de cambiar, sino que también tiene la capacidad de cambiar para ampliar su concepto espiritual del mundo que está viviendo. Me está diciendo producción que vamos al segundo corte, regresamos en 3 minutos. Claro. Esto es Señales Ocultas, ¿no? Gracias. Bienvenidos nuevamente perdón, licenciado, a este su programa Señales Ocultas con el tema nahuales. No se peleen, no se peleen. No, perdón. Emocionados aquí. Sí, por supuesto, un tema muy emocionante. Pues bien, al principio de nuestra plática comentábamos que no solamente los nahuales se relacionaba con situaciones obscuras, situaciones demoníacas, ¿no? Que también podían traer beneficios a las personas. Pero si nos damos cuenta, la mayoría de exponentes que hablan de este tema lo dirigen todo al obscurantismo, ¿no? Dirigen todo a esto demoníaco, esto nefasto en los nahuales. Es así que incluso los españoles nos decían que el nahual solo podía transformarse durante la noche y atacaba a sus hijos con hechizos infernales. La Santa Inquisición persiguió a los nahuales durante mucho tiempo, pero la gente creía en su poder y a veces los protegía, especialmente en las comunidades indígenas. Pues la Santa Inquisición perseguía todo. Sí, por supuesto. Continuando con esto, en la región de los Tuxtlas, la creencia en los nahuales está muy arraigada. Se asegura que hay personas que pueden transformarse en aves y que tienen el poder de volar. Salen en días de luna llena y se metamorfosean en tecolotes, tapacaminos y guajolotes, nombre que se le aplica a diversas aves locales. Si alguien observa que un ave se posa en su casa varios días consecutivos, pueden inferir que no se trata de un ave común y corriente, sino de un nahual que busca un mal para uno de los habitantes de esa casa. Insisto, se dan cuenta que la mayoría de personas, y creo que nosotros también lo hemos escuchado, relaciona a estos nahuales con situaciones satánicas, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, licenciado? Vamos a repetir. En las historias es lo que nos cuentan, ¿no? De repente se aparecía, no sé, un búho y por ahí se detonaba la frase, mientras el búho canta, cuando el búho canta, el indio muere, ¿no? Entonces, pues prácticamente estos dichos se apegan a esto, ¿no? Cuando un animal se paraba o se postaba durante varios días en tu casa, había algo maligno, algo iba a suceder. Desgracias, enfermedades. ¿Por qué? Porque realmente te estaba acechando la brujería. Sin embargo, fíjate que desde la época prehispánica se atribuye a los dioses de las culturas maya, tolteca, mexica y muchas más. Se atribuye a los dioses, como dije, la facultad de tomar la forma de un animal nahual. Por ejemplo, esto les permitía a los dioses interactuar con los humanos cuando asumían la forma de un animal. Tenemos el caso, por ejemplo, de Tezcaltipotla, era el jaguar, ¿no? Aunque usaba indistintamente la forma de coyote y la de Huitzilopochtli, que era un colibrí, asumía la forma de un colibrí. Según las tradiciones, por ejemplo, en Michoacán, los nahuales en ocasiones se transformaban en elementos de la naturaleza y en ocasiones son confundidos con los graniceros, aunque hay referencias similares en diversas culturas de que se prestan a confusión y es probable que sea una amalgama de varias culturas donde el cambio de forma en los elementos de la naturaleza y no animales. ¿Sí saben cuál es el concepto de los graniceros? No, ese sí lo desconozco. Bueno, los graniceros son personas que adquieren el don de controlar las lluvias e impedir los granizos que puedan dañar las cosechas. Esos son los graniceros. Se supone que
ellos adquieren este poder por algún fenómeno meteorológico. En específico, les cae un rayo, están en estado inconsciente durante un tiempo prolongado y cuando despiertan ya mágicamente tienen ese poder, ¿no? Claro. De decir va a llover, de impedir el granizo, de parar la lluvia y sobre todo en el centro de nuestro país, en los volcanes, está muy interesante. Sería bueno hacer un programa de esos, ¿verdad, productor? Ajá, para las cuestiones agrícolas, ellos se comunican con el volcán y son los tiemperos o graniceros. Está muy interesante, pero bueno. Entonces, en la geografía, el chamanismo es un movimiento espiritual de alcance amplio, enfocado a culturas atrasadas tecnológicamente, mientras que el nahualismo está enfocado a México. Así es. ¿Verdad? Y es conocido sobre todo por los libros, como ya lo mencionamos, de Carlos Castaneda, el arte de ensoñar. Ese también estaría bueno que lo pudiéramos recomendar. Castañeda aclara que la materia de los libros que escribe, es decir, el material que maneja, no es literalmente chamanismo. Los principales exponentes del estudio del chamanismo, por ejemplo, Witebsky, Mircea Eliade, Halifax y Watson, explican claramente que el nahualismo es un fenómeno particular de México, mientras que el chamanismo es propio de civilizaciones más rudimentarias. El chamanismo es un fenómeno ampliamente conocido y entre sus principales exponentes están los chamanes siberianos, pabiotso, bantúes y afroamericanos. Ahora, si nosotros hablamos de esa capacidad, podemos decir que la influencia de los dioses en el mundo prehispánico era ejercida muchas veces en una forma animal, que ponía a prueba a los viajeros. La mayor parte de las historias están relacionadas con Tezcatlipoca, que en su forma de coyote erróneamente se ha ligado a Quetzalcóatl, aunque este es conocido en su faceta de hombre o rey gobernante, más que con una forma animal, acorde con el nombre de serpiente emplumada, que lo identificó y, bueno, sin implicar trato con los humanos bajo esa forma. El coyote es, a su vez, según Segorné, la forma en que Quetzalcóatl hace un recorrido subterráneo. Y aquí ya caemos en otros aspectos que hemos tratado en nuestros programas, ¿no? De la vida subterránea. En todo el continente americano. Así es. También nos comentan que en la mitología maya hay referencias que aparecen en una publicación acreditada. Este aviso fue puesto el 12 de marzo del 2011. Se pueden añadir o avisar al autor principal del artículo, aviso de referencias al Nahual. Entre los principales conceptos de la cosmovisión maya, los mayas guatemaltecos, esta relación entre la naturaleza y el ser humano y el cosmos, así como la concepción del tiempo cíclico, que fue medido a través de varios sistemas calendáricos. Al haber vivido un profundo contacto con la naturaleza, los pueblos mayas han desarrollado una cosmovisión que les permite concebir la tierra como una madre. Y son 4 seres cósmicos opuestos al Ahab, que es un ser superior, seleccionados entre los 20 nahuales del calendario ritual para sostener el mundo de forma alterna. O sea, desde aquí ya estamos viendo que los mayas ya manejaban estos conceptos dentro de los calendarios, ¿no? Sí. Ajá. Los colores de las representaciones cromáticas del universo cósmico de los mayas se representa de la siguiente forma. El rojo hace reminencia a la salida del sol, el negro donde se oculta, el blanco donde proviene el aire, el amarillo donde culmina la dirección del aire, la región del otoño y el centro, el verde y amarillo que representan el Luxhak, corazón del cielo o corazón de la tierra.
como volvemos a repetir, yo creo que los mayas de una u otra manera ya conocían este tipo de, más bien no es que lo conocían, sino lo determinaban, ya había existencia en estas épocas. Sí, ¿no? por supuesto. De hecho, si nos podemos dar cuenta, a pesar de las diferentes corrientes, incluso de extranjeros, todo viene ya a recaer en México, si nos damos cuenta, ¿no? Ya nos habla de los mayas, ya nos habla de los mexicas. O sea, realmente yo considero que este tema de los nahuales está enfocado ya realmente a nuestro país, ¿no? Dice que la leyenda de los nahuales tienen partes obscuras, perdidas en el pasado. En la mágica cosmología mexicana, y difiere muchísimo dependiendo de las fuentes, pues se basan en leyendas locales que se adecúan a la región donde se cuente. En lo que respecta a su relación con la naturaleza, hay que destacar que los animales eran seres muy cercanos a la divinidad. Numerosos eran las deidades que se vinculaban de alguna u otra forma con los animales, ya fuera porque la deidad era un animal, como Xolotl y su nahual el perro, como su nombre, como Quetzalcóatl, serpiente emplumada, o Huitzilopochtli, colibrí de la izquierda, por sus atavíos zoomorfos o porque se creía que el numen tenía la capacidad de manifestarse como un animal, además de ser muy próximos a las deidades del panteón mesoamericano. Muchos animales tienen un papel preponderante en los mitos, tanto en los de la creación del mundo como en la vida de las personas. Luego entonces, por eso defino que pues se carga prácticamente todas estas leyendas, mitos de los nahuales aquí a nuestra nación. ¿O tú qué opinas, Juan Ramón? Estaba pensando que el concepto nahual debe también partir del idioma. Sí, por supuesto. Entonces, por eso seguramente se ha enfocado a los habitantes prehispánicos en nuestro país. Bien, por ejemplo, hubo una época en que se consideraba que el nahual también tenía un significado importante en la cultura tolteca. Carlos Castañeda en algún momento lo llega a señalar, pero aquí cabe el comentario de que los toltecas desaparecen de su pueblo antes de la llegada de los españoles. Entonces, por eso no está muy, de alguna manera, aceptada esa teoría. Ahora, si analizamos el contexto general de todo esto, yo les podría decir que estaría muy interesante pudiéramos avanzar más profundamente en la información de la temperatura del cuerpo, de la fuerza del corazón y del pensamiento. ¿A qué hace referencia? Que esa Trinidad daba la posibilidad a un hombre de intercambiar su espíritu con su nahual. Tal vez los conceptos naturales de nuestros pueblos antiguos les daban esa facilidad porque no vivían tal vez en un mundo tan contaminado auditivamente, atmosféricamente, climáticamente, alimentariamente. El respeto que tenían por la tierra, por la madre que les proveía todo, los hacía de una manera más espiritual que lo que en la actualidad vivimos en las grandes ciudades, ¿no? Todos ajetreados por el tráfico. Cuando uno está en la escuela y se tocan estos temas, llega a crearse en nuestra imaginación que provenimos de pueblos totalmente ignorantes, ¿verdad? Totalmente primitivos y de alguna manera carentes de información. Sin embargo, estamos descubriendo que era una información tan vigente como hoy en día. Masaru Emoto lo manifiesta en algunos experimentos que hizo con agua al congelarla, que hablábamos en el programa anterior con el ingeniero Herrera de la importancia del equilibrio en el entorno para que nuestra temperatura, vamos a ligar las ideas,
fuera la adecuada y nuestra presión igual para que nuestras palabras y nuestro pensamiento pudieran generar el bien de la sociedad y de las personas. ¿Cómo ves? Pues mira, con lo que me estás comentando ahorita, efectivamente yo creo que las creencias mayas eran mucho más limpias. Ellos creían en la Madre Tierra, daban gracias a la Madre Tierra, estaban más envueltos con la Madre Tierra. Las creencias que nos traen posteriormente los españoles, y como ya hemos dicho en otros programas, pues vienen a quitarnos esa creencia sobre la Madre Tierra, ¿no? Ahora creemos sobre lo que ellos nos trajeron, sobre otro tipo de dioses, y es por eso que anteriormente todavía nuestros antepasados podían hacer este tipo de transformaciones. Ajá, porque había más limpieza, más pureza de espíritu, y teníamos unas creencias mucho más avanzadas que las que nos trajeron, ¿no? Aquí sería importante definir esto. A ver, ¿qué debe pasar o qué características debo de tener yo, por ejemplo, para poder transformarme en un nahual? A ver, les explico. Si tengo energía totalmente pura, positiva, esto sería factor fundamental para poder transformarme en un nahual, en un animal, o bien aquellas personas que se han transformado en nahuales, de acuerdo a las creencias, que solamente buscan hacer daño a las demás personas, obviamente manejando energías negativas, ¿no? Y también poder saber si existen animales con que asimilan energías positivas como negativas. Interesante, ¿no? Porque ¿qué características o qué condiciones se debe de tener para poder transformarse? Bueno, como habíamos indicado hace un momento, yo creo que la principal es la creencia en que somos uno con la naturaleza. Realmente la Madre Tierra y todo lo que ella provee, tanto minerales, vegetales, animales y hombre, somos uno. Ajá. Y realmente, si nosotros tenemos esa creencia de que podemos, en base a nuestros pensamientos, poder concatenar nuestras almas con un animal, yo creo que sería factible. Estoy de acuerdo contigo, pero insisto, ¿qué tipo de pensamientos? Yo creo que el pensamiento, y lo vuelvo a hacer énfasis, debemos de creer que somos uno con la Madre Tierra. Y eso lo hemos perdido por años. Nosotros vivimos en un mundo totalmente material. Sí, por supuesto. Y no hemos hecho nada por conseguir energía de la Madre Tierra. Por ahí hemos platicado en otras ocasiones que abrazando un árbol te llenas de energía. Muchas veces, no sé si tú lo has notado, ciertos animales te pueden indicar qué lugares contienen energía positiva y energía negativa. Por ejemplo, si tú vas con un perro a un lugar desolado, tú podrías estar seguro si el perro se para en un solo lugar y ahí se queda. Claro, es un lugar seguro, que es lo contrario con un gato. Un gato se va más a energías negativas. Entonces, para mí lo principal es esa creencia, que somos uno con la naturaleza. Por supuesto. ¿Tú qué opinas, Juan? Yo creo que es bien amplio. Mira, estamos hablando de que nuestros ancestros ya sabían de las características energéticas del individuo. Por ejemplo, estamos hablando de la idea que un individuo puede manejar la temperatura de su cuerpo, su presión sanguínea y su pensamiento en bien de algo. Sí, por supuesto. Ese ya es manejo de energías. Claro. Ahora, creo que el nahual
como tal es aquella persona que es capaz de transformarse, no solamente en el aspecto físico, en un animal, sino transformarse en el aspecto interno para guardar un equilibrio con la vida, para guardar un equilibrio con la tierra y con sus semejantes. También es cierto que tenemos la información y las leyendas que, igual como en la actualidad, aquellos individuos que con el pensamiento, las palabras y su propia presencia pueden dañar el equilibrio energético de otros. Claro. ¿Verdad? Entonces existe esa dualidad. A mí me llama mucho la atención este tema, porque nuestros pueblos no eran tan ignorantes como nos han querido hacer entender desde la escuela, ¿no? No eran nada más indígenas que vivían en poblados de una manera irracional. Yo encuentro más irracional nuestra forma de vida que la que ellos tenían. Sí, por supuesto, ¿no? Pues Nahual, todo aquel, Nahuali, es el nombre de los sabios en general, como se nota en los términos de Nahua, en el entendimiento. Nahuali, aquel que profundiza y penetra en las cosas. Nahuatili es el que legisla, el que investiga, el que conoce, y Nahuatl es aquel que es comprensible, que es el nombre propio de la lengua, sí, claro. ¿Verdad? En un sentido peyorativo, el título de Nahual se ha usado para los brujos, pero este género de brujos nahuales son diferentes a las brujas de España, por ejemplo. Claro. Hay casos exquisitos y fuera de los que se sabe de otras naciones y gentes que están acostumbrados a tener pactos con los demonios. Aquí no era el caso. Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Por ejemplo, existen muchas maneras de escribirlo, como ya lo mencionamos, pero se ha popularizado el término. Yo he escuchado narraciones y testimonios de personas que manifiestan, fíjense qué interesante, sobre todo por las noches, poder presenciar animales que están totalmente fuera de la región o la zona y con características que los asombran, en especial perros del tamaño de un hombre parado en dos patas. Así Es el que yo he escuchado. Y es al que la gente le teme. ¿Y por qué en las noches? Se vuelve a dar el caso que con la carencia de la luz solar el hombre es más vulnerable a entidades que lo depredan y de las cuales no se puede defender porque no las ve. Sí, por supuesto. Ahora, sin embargo, nuestro productor tiene por ahí algunas imágenes de supuestos nahuales que se supone en la actualidad han sido encontrados, fotografiados. Incluso hay uno que a mí más que nahual me parece un gris. Okay. ¿Sí? Ahorita los irá poniendo nuestro productor. Déjenme ustedes, me acerco un poquito a la imagen de la computadora que tenemos aquí y usted me indica, señor Cristian Aguilar. Ya lo estamos viendo. Sí, entonces son fotografías de restos cadavéricos de animales que no se han podido explicar qué son. Claro. Y que las creencias de nuestro pueblo los señalan como nahuales porque no pertenecen a la flora o fauna de los lugares en los que han sido encontrados. Por ejemplo, hay otros donde en las vías de un tren, que es el que estamos viendo ahorita, fueron encontrando primero las manos, después las patas y por último el dorso del ser que estamos viendo ahorita en la pantalla. Claro. Es indudable entonces que al significado del nahual se le pueden agregar cosas que las personas no hemos podido comprobar y que no podemos entender. Y es más fácil clasificarlos dentro de ese misticismo como nahuales
que buscar en la criptozoología a qué especie pudieran parecer. Incluso hay cosas así muy extrañas, los pueden ustedes encontrar en YouTube, en la red, en diferentes plataformas. Todo aquel animal que es desconocido para las personas, de repente se les da la atribución de que son nahuales. Sí, por supuesto. Hombres que tienen la capacidad de transformarse en ese tipo de animales, ¿no? Y que además, como espantan, pues es donde los clasifican. Claro. Me doy cuenta que la mayoría de los casos, a pesar que las leyendas citan a los tecolotes, jaguares, águilas, etcétera, pero son caninos, ¿no? Sí, y si te fijas, también hay otros que quién sabe qué serán. Sí, ¿verdad? Sí, son amorfos, no Tiene tienen un forma. aspecto medio rarito. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos despidiendo? Sí. Claro que sí, con todo gusto. Pues yo te agradezco, como siempre, el invitarme a este gran programa, Juan Ramón, y a todos ustedes, amable auditorio. Pues aquí los esperamos en los próximos programas de Señales Ocultas. Quedamos a sus órdenes y muchas gracias por el favor de su atención. Buenas noches. Gracias a todos, buenas noches y bueno, espero seguir transmitiendo con ustedes en Señales Ocultas, temas muy interesantes. La verdad, siempre hay que pensar más allá, ¿no? Buenas noches. Pues bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, agradeciendo, Siris, tu presencia, Gracias. Raúl. Gracias. Un servidor, Juan Ramón Rodríguez. Yo me quisiera despedir mencionándoles algo. Miren, nos está llegando información a las diferentes redes sociales de la estación de avances en el sentido de percepción y de investigación y de cosas que van surgiendo en este mundo paranormal. Muchos le llaman conspiranoico, ¿no? Nada más una forma diferente de ver las cosas. No nos creemos todo lo que las noticias oficiales nos hacen querer dar a conocer. Bueno, entonces, en base a esa información, nuestra producción se está poniendo a trabajar y les tenemos unos programas que se van a sorprender, Vienen muy interesantes. Hoy quisimos hablar de los nahuales porque es muy característico de nuestro país, pero básicamente, agradeciendo el favor de su atención, yo les quisiera decir que en la cosmovisión de nuestro país, nahual es aquel que tiene la capacidad, por su crecimiento espiritual y vibracional, de guardar comunicación con los seres que conviven con él en este planeta. Bueno, pues sin más por el momento, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Nos vemos todos los jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Traza Llamada Radio, y hay que buscar a tu nahual. Sí, ¿verdad? Cada quien que lo vaya a buscar, para que nos enseñen a respetar al mundo. Sí, por Así supuesto. es. Muchas gracias. Buenas noches.